Ok, es triste lo que estamos viendo. Voy a presentar a dos personas y es muy bueno el lema, porque si cambia de actitud, cambia el país. Ellas nos van a explicar. Anteriormente era ser bueno es bueno y ahora es algo de belleza social, más o menos. Pero Nixie Alarcón, que es periodista, muchas gracias por venir. Gracias. Y también tenemos nuevamente a Catherine Lynch. Ser bueno es bueno. A ver, ¿cómo se cambia la actitud para cambiar el país? Bueno, la actitud, yo pienso que la situación de cada país, eso lo refleja mucho la sociedad, un país, la sociedad, ¿verdad? Nosotros para poder tener un cambio afuera tenemos que primero revisarnos y ese es el problema que ha habido en Venezuela los últimos años. ¿Tú estás diciendo que el gobierno es un resultado de lo que piensa el pueblo? El gobierno es el pueblo. ¿O cómo actúa? El gobierno es el pueblo. Pero el pueblo está en contra. El pueblo es todo, es un país. ¿Verdad? Acuérdate que un país simplemente es la extensión geográfica. El pueblo piensa como piensa, el gobierno es parte del reflejo de ese pensar, de esa manera de actuar, ¿no? Que tenemos que revisarnos primero por dentro. Entonces, cuando nosotros nos llamamos pueblo, es simplemente, siempre queda el gobierno aparte, ¿no? Y somos un todo, ¿no? Que es lo que referimos a la organización. ¿Cómo se cambia la actitud para poder cambiar el gobierno sin que haya muertes? Primero reconociendo, ese es el primer punto. Nosotros estamos adictos a la violencia, adictos al abuso. Hay que cambiar el orden. El deber ser tiene que volver a imperar sobre el abuso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero reconociendo que en un momento sí nos relajamos las normas, relajamos todo, y entonces es hora de decir, ¿sabes qué? Tengo que ocuparme de lo que es el bien común. Entonces, es culpa del pueblo. Yo pienso que sí, o sea, básicamente, en esencia, ellas están hablando de una esencia de todos como seres humanos. Si todos cambiamos y dejamos el individualismo, y si todos hacemos un trabajo interior, pues no pasarían estas cosas. Pero eso es una sociedad ideal. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay seres más evolucionados que otros. Y en Venezuela, este hombre lo que ha hecho es aupar la mezquindad, aupar la violencia en contra de las clases sociales, y es lo mismo que hace el comunismo. Entonces, ese es el problema de la actitud de... O sea, aquí sin violencia no se resuelve esto. Cuando se une el dolor y la información, hay un cambio. Por eso el enemigo del gobierno o del régimen es la información. Claro, yo profundamente las entiendo, pero cuando ya hay una dictadura como esta, si no hay violencia, no la sacan. Si yo me enfoco en lo que él está haciendo, no salimos nunca. Hay que empoderar al pueblo. Y cuando uno sabe lo que uno es, lo que uno merece, lo que uno lucha contra eso y contra más. ¿Cómo? Sin salir a la calle. Pero, perdón, para salir a la calle... Sin salir a la calle. Pero es que para salir a la calle, el pueblo tiene que saber lo que vale. Pero es que lo han hecho. Pero los estudiantes no han empoderado al pueblo. A ver, Jean. Claro que han empoderado al pueblo. Lo que no habían empoderado eran los mismos chavistas que estaban con la conchupancia y comiéndose el dinero. Exactamente. Al acabarse la chequera, ya solito el pueblo se va a empoderar porque dice, aquí por nada no vamos a salir. Y esa marcha va a ser un antecedente, cuidado sino un detonante de algo que va a pasar. Pero ha habido otras. Ha habido otras, pero no habían a esta situación económica. No, la chequera no estaba en negativo. Sí, y después voy con Giovanni. Claro Sí, que esa sí, es la porque diferencia. es que ya el país tocó fondo. Entonces, Claro. cuando dicen que no van a dejar de salir a la oposición a la calle, es mentira. La oposición va a salir a la calle primero porque es un derecho. Un derecho. Pero acuérdate que en Venezuela se cambió la constitución y hay una parte que dice que realmente no pueden protestar si no tienen el permiso y los chavistas han dicho que no le quieren el permiso. ¿Cómo le van a poner puertas al campo? A ver, Johanny, 2 millones de Johanny. personas que van a salir. Bueno, voy a tratar de decirlo de la mejor manera posible para que no hiera sentimiento. En un régimen totalitario no existen derechos, quítense eso de la cabeza. No, pero Los derechos de ustedes no valen para nada. Los derechos no se cuestionan, se quitan, se agarran cuando se los están quitando. En un Los régimen derechos no se totalitario cuestionan, no se hay negocian. ni existe derecho. No, Cuando si un nadie lo pueblo... está negociando. Yo puedo hablar, Jim, cuando me dejes hablar. Sí, pero cuando no un digas tú. pueblo piensa desde las tripas, esa misma oposición que hoy está loca por salir para la calle con una olla vacía, cuando le pongan 2 libras de pan en la calle, en la No, casa, van a poner- y le toquen con un bolsito de harina de pan, como ustedes dicen, se acabó la ideología porque No, van a estar felices por porque comer. el próximo paso es el petróleo, y nosotros estamos- eso tumbó a Carlos Andrés, chico. yo quisiera hablar sin gritar. No pueden hablar los dos. Yo quisiera hablar los sin dos. gritar. Se lo voy a decir a ti y se lo voy a decir a ustedes, venezolanos todos, y a todos los latinoamericanos. Ustedes todavía no han tocado fondo. Cuando ustedes tengan 24 horas de apagón sin corriente, van a tocar fondo. No. Cuando ustedes tengan que pelearse y robar entre las mismas personas para poder comer como lo ha hecho Cuba durante 55 años, van a ver, tocar fondo. ok. A ustedes no tienen derecho, la oposición no tiene derecho. Ya tomaron las calles 20 veces y los aplastaron. Johanny. No puedes A ver, proyectar Catherine, tus aguántame, cosas. Jean, me tiene que seguir.
Pero, si mira, no se puede hacer el programa y tiene que seguir. Para entablar una lucha, tienes que conocer al enemigo. Yo no voy a esperar de él lo que no me va a dar, ¿verdad? Porque si no estoy perdida. Entonces, en el pueblo está el que tiene miedo, está el que es indiferente, está el que todavía no ha tocado fondo, como él dice. Entonces, cuando yo hablo de empoderar, es de conocimiento y de cambio de conciencia. Y si impera con ¿verdad? el miedo, entonces ganan ellos. Claro. Que es lo que está pasando en Cuba. Entonces, el que ha cambiado la conciencia con medios o sin medios, Pero hemos tiene que tocado salir. fondo en Venezuela como en Cuba. Mira, tienes otro video. creo De que la no- escasez y el hambre. Yo creo que hay mucha confusión todavía en Venezuela. Yo creo que ahora ellos están empezando a darse cuenta, los propios chavistas, que ya ni siquiera el sistema funciona para lo que le iban a dar a ellos en los mercados estos que Chávez puso. Entonces, ellos todavía, como dice Giovanni, a pesar de que yo entiendo lo que dicen ellas, tienen mucho camino por recorrer. Todavía no han llegado Pero al es que apagón, siempre todavía se no- puede tocar algo peor. Bueno, Lo que usted Jim, dice en el fondo ojalá no que existe, sea, porque ojalá, siempre puede ser ojalá peor. que sea, ojalá que sea. Cuba no se imaginó que Perdón. iba a estar como estaba. y Ok, siempre vamos a ver puede este ser peor. video y volvemos. Vamos a ver el video y volvemos. Harina Pan, mira, mira, coñazo por Harina Pan. Coñazo por Harina Pan. Ajá. ¡Patria! Eso es lo que pasa con las colas. Y la escasez saca lo peor del ser humano, lo estamos viendo. Las Eso es lo peor del ser las humano. dictaduras aupan lo peor del ser humano, porque cuando tú tienes hambre, tú te vuelves un animal. Mira, hay un cuento que dicen que una judía en el campo de concentración, cuando le tiraban las papas y los judíos se mataban por comer, ella prefirió morirse de hambre que dejar sus Revelar. valores. Pero no todo el mundo tiene esa posición. Bueno, claro, no hay héroes en héroes. todos, pero hay Somos que en otra tratar, pero hay la necesidad de tratar Es lo mismo de que la serlo. carne A en ver. Cuba. Eso en psicología social. Hay Hay un libro que deberías haberlo leído, que es El Señor de las Moscas, del cual se hizo hasta películas y todo. Cuando el ser humano está en una convivencia extrema, pueden hasta cometer actos de canibalismo por la capacidad y como somos animales, por nuestra necesidad de supervivencia. Eso es lo primero. Y voy a decir otra cosa. A diferencia de Cuba, es verdad, Jim, cuando empezó Cuba nadie se pudo haber imaginado que llegáramos ahí. Pero a diferencia de Venezuela, nosotros no teníamos un espejo en el cual mirarnos. Y ustedes lo tienen hace 15 años y no han querido quitarse la venda. Ok, ok, a ver, Nadie un aprende por segundo, experiencia ajena. pero no es momento ahora de echar la culpa ni nada. Es tratar de ver de ahora en adelante. Voy a presentar a estas personas que son coach de vida. A mí lo que me llamó la atención, que dijeron, cambia el paradigma mental y cambia el país. A mí me da mucha tristeza que muchas veces el terror impera y las personas se autocensuran ellas mismas. Ya no es ni que lo censuren, sino se autocensuran y el miedo es lo que los hace actuar. Voy a presentar, y muchas gracias por venir, a Carlos Anaya, conductor y periodista. Muchas gracias por venir. Y viene de Fox en inglés y bueno, fue George de Miss Universo también. Tengo aquí también a Laura Posada, asesora de vida de las celebridades, esposa del pitcher de los Yankees. Posada, muchas gracias por venir. Y bueno, según vayan hablando, voy presentándolos. ¿Qué tú crees, Carlos? Pues yo o creo Laura? que es una energía colectiva. Cualquier país, todo grupo, cualquier equipo tiene una energía colectiva. Entonces yo creo que Venezuela, tanto otros países como Latinoamérica, han creado esta conciencia colectiva y hay causa y efecto. Es así de simple. Hay una causa y hay un efecto. Y Venezuela está viviendo un efecto de algo karmático que se vive hoy en día. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Nuevamente, valores. es la violencia, es el no tener el equipo, el no O tener sea, es ese... una suma de es todo una suma de llega. causa y efecto. O Yo sea, creo que siempre es realmente resultado del pueblo. Laura, ¿qué tú crees? ¿Estás de acuerdo? Es difícil decirlo. Hay personas que dicen los gobiernos, los países tienen los gobiernos que se merecen. A mí no me gusta decirlo, pero a veces me doy cuenta que tiene su razón. Laura, ¿qué piensas? Bueno, yo no me gusta hablar mucho de temas políticos. Lo que sí te puedo decir es que esas imágenes me entristecen. Me da mucha pena que esté ese pueblo viviendo con miedo. El miedo es algo que se aprende por las experiencias y el miedo es algo que nos paraliza. Entonces me da mucha pena que los venezolanos estén en esa situación y lo único que yo puedo hacer es envolverme en actividades como la Fundación de I Love Venezuela, que estuve envuelta en eso, para ¿sí? tratar de ayudar desde acá en lo que se pueda. A Y esa- cambiar y el esa es mi opinión. pensamiento. A ver, dime. Te tengo que presentar a José Antonio Valencia, life coach de las estrellas. El pensamiento cambia el destino. Mira, Laura, es muy importante reconocer algo. La gente solamente se motiva a tomar cambios o por placer o por dolor. Así de fácil. Una de las dos son las que te llevan a ti a tomar acciones. Estoy de acuerdo. Si es que el dolor no es lo suficientemente fuerte, no se va a tomar acciones.
Pero al mismo tiempo no solamente es iniciar la acción, pero hay que tener la determinación de seguir adelante hasta conseguir un resultado. Aunque Porque haya si no- muertes, aunque haya, como decía Pero ella, hay la que persona seguir del adelante, holocausto. porque el cambio no se va a dar de la noche a la mañana. Hay que Entonces, seguir con constancia y tiene que llegar el perseverancia. momento que ya el dolor es tanto, o que necesitas tanto el placer, que ahí es que cambia. Es que no debemos olvidar que hubieron 40 estudiantes que murieron a tiros en la calle. ¿Qué más dolor? O sea, es humano sentir miedo. No debemos olvidar que teníamos 40 años en democracia y que lo que sacó a la democracia fue ese detonante cuando Carlos Andrés Pérez sube a un bolívar o a unos céntimos la gasolina. Y eso es algo que no lo permiten los venezolanos y es un A ver, antecedente ¿qué que hacen? él está sabiendo que va a estar. Yo creo que, Mira, el virus más grande que hay en Latinoamérica es la corrupción. Y desafortunadamente eso se puede ver también en los países, en Siria, se puede ver no solamente en Venezuela, estamos hablando de todos los países. El problema número uno en Latinoamérica, el virus más grande, es la corrupción. Bueno, eso es cierto, pero a ver, Catherine, y después me voy a otro material. Yo crecí en una Venezuela sumamente individualista y nos parecía chévere decir que éramos individualistas, sin saber que eso nos iba fragmentando y no me importaba lo que le pasaba al otro, porque no me estaba afectando a mí. Entonces, poco a poco, en el tiempo, eso fue dándonos consecuencias, hasta llegar a un gobierno que se le parecía mucho. En ese momento que eligieron a ese gobierno, el pueblo se le parecía mucho, pero después nos vimos, no nos gustó el espejo, no nos gustó. Ahora, cuando tú llevas al abuso, al poder, tienes que sacarlo. Para sacarlo, Con tú violencia. tienes que cambiar, porque cambiando la escala de valores que nos condujo a eso, es la única forma de que el gobierno no quepa. Ok, hay que cambiar. A ver, Pero A ver, el dolor te tenemos- ayuda, el dolor te ayuda. ok, tenemos otro video y después vuelvo Me con encanta Laura. eso, porque yo sí pienso... A ver, vamos a un video y después volvemos. Perdón, quiero decir algo rapidito, que yo sí Ya, pienso dime. que eso sí es karmática. Las dictaduras, yo creo que son lecciones que aprenden a los pueblos para no ser individuales, que a pensar como nación. Es lo mismo que pasa en Cuba, que todo el mundo trata de resolver su problema y nadie piensa en la patria. Y yo creo que es verdad que hay una clave. Pero aquí Pensar los como nación venezolanos... con diferencias también. Exacto. Aquí en este video los venezolanos protestan y mira lo que están pensando ya Es ellos. horrible. Dios proveerá. Dios proveerá. Arrechera, obstinamiento, que tengo que dejar de hacer lo que tengo que hacer para venirme para acá, no es justo. Dios proveerá. Cuando teníamos una Venezuela que lo tenía todo, pero todo, no había que envidiarle a ningún país. Y estamos en esto. No, hombre, chicos, todo lo que es tristeza y pena. ¿Qué debemos hacer? Que salga toda Venezuela a protestar. No a protestar, a darle un golpe a ese coño de su madre. Más nada. Dios proveerá. Es Lo muy que pasa triste es que pensar que esto cuando está hay- pasando en el 2015. O sea, Pero cuando nosotros- hay hambre, la gente tiene tanta frustración que entonces, en vez de cogerla contra el gobierno, la coge contra la persona que está al lado, esperando en la cola. Y se No, y agreden a sí nosotros- y yo mismos. creo que estos coaches aquí también que tienen ese conocimiento de poder elevar la conciencia. Yo creo que tenemos que elevar la audiencia y también no Vamos solo... a preguntarle a los otros dos. A ver, tengo que presentar, gracias Carlos, tengo que presentar a Angie Tavio y también a Anderson Clarido, asesor de imagen de Servidas. A ver, Angie, ¿qué crees tú? ¿Cómo cambiar el paradigma? Ser bueno para ser bueno es bueno. ¿Cómo cambiando la forma de pensar cambia el país? Es muy triste lo que está pasando. Tengo unos sentimientos... Pues yo soy puertorriqueña, mis padres son puertorriqueños, pero tengo muchas amistades cubanas. Yo he visto lo que muchos de mis amistades han pasado. Lo más triste, viendo a Venezuela, lo que están pasando ahora, habiendo lo que pasó a Cuba y habiendo lo que está pasando, repitiendo todo lo que había pasado a Cuba, y estoy yendo y estoy hablando que estoy a crecer con los cubanos hace 25 años, yo he visto lo que ellos han sufrido, me da mucha pena lo que le está pasando a Venezuela, y como tú dijiste, que lo que está pasando es que ellos cogen contra las personas que están en la línea. Y, la cuerda se rompe por la parte más floja, siempre. Anderson, tú eres de Brasil. Brasileiro. ¿Qué crees? Porque, bueno, en Brasil están pasando algunas cosas. Tenemos a Graciela que está ¿Qué muito tú crees? triste com tudo que está passando na Venezuela. E muito amor no coração de todos, eu acho, que eu tô precisando. Es más que nada el amor, y eso Sí. le está pasando a mucha gente. Pero Las el cambio de- venezolanas, a ver, Catherine, después voy con la doctora Amor. Solamente quiero aclarar en cuanto al Dios de Maduro.
Ah, bueno, sí, al Dios de Maduro. El Dios de Maduro. El Dios de Maduro es Satanás, quien vino a matar, a mentir y a destruir. Y ellos lo han hecho perfectamente. Por eso se lo deja él. Por eso, y ellos creen. Nosotros creemos en un Dios, pero no le hacemos caso. Y entonces... ¿Qué dice el Dios? ¿Qué le dice Dios a Venezuela que no hacen caso? El problema es que Venezuela, como dice mi amiga y compañera, se apartó de Dios desde hace mucho tiempo. ¿Y Dios qué? Los valores, ¿no? ¿Qué pasa? No, la desunión, el individualismo. ¿Cuándo se apartó de Dios Venezuela? Eso ya viene hace mucho tiempo. El problema que está pasando en Venezuela ahorita, digamos que es consecuencia de etapas ya de hace más de 15 años, porque Chávez, la consecuencia ya de ese, fue el resultado ya de esa falta de valor, de ese apartarse Bueno, en Cuba de Dios. también se decía eso, ¿no? que le habían dado una Exactamente, patada a y no Dios. es que Dios no quiera un pueblo unido, es el país que se apartó de los valores. Mira, yo voy a decir una cosa, podrán hablar todo lo que quieran y cada cual tiene sus ideas y tiene sus proyecciones. Le voy a decir algo nada más sencillito. La conciencia, por muy limpia que esté, no se come. Las ideas no se comen. Dios no se come. Si siguen pensando en mejorar el espíritu individual y no acaban de despertar el espíritu colectivo y sigue escapando la gente como escapé yo. ¿Cómo? Espérate. En este sentido, no vendándose los ojos. Recuérdense que por elecciones nunca van a tumbar a Maduro. No. Recuérdense, como dijo él, ¿de qué valen los 40 estudiantes que salieron si no siguieron en las calles? Giovanni, dime, Nixie. Pero espérate, pero es que eso no puede ir desunidos. Si yo no tengo valor, ¿verdad? ¿Cómo puedo defender yo y dar la cara por mi país si yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo el gobierno? En la construcción de valores llevamos 56 años. Yo pienso que más allá de la cosa espiritual, lo que tienen que tener los pueblos es cultura cívica, saber cuáles son tus derechos y no dejarse que un dictador te lleve los derechos democráticos que todos nos merecemos. Simplemente hay que sacar a Dios también. No autocensurarse y no dejar que el miedo reine. Nos vamos a no puedes decir que hay que sacar a Dios. Que se venga de su exnovio colocando fotos en las redes.